Bien, mis hermanos, bendiciones para todos. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Una vez más, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy agradecido con las personas y los hermanos y amigos que han ingresado al canal, que puedo ver que en un tiempo muy corto han ingresado una cantidad de hermanos. Les doy la bienvenida al canal e invito asimismo a muchos otros que se suscriban al canal. Esto va a ser importante porque este canal, el propósito que tiene es ayudar, es predicar la verdad, predicar la palabra. Tanta falta que hace en este tiempo conocer más acerca de la palabra. Así que bienvenidos y suscríbanse al canal, dándole like a la campanita para que reciban todo lo que publicamos en el canal de YouTube. El canal es Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo. Hay muchas, aparecen muchas otras ahí que del nombre de Jesús. Hay varias, pero esta es especial. Ahí tiene la foto mía con mi esposa. Y les invito para que se suscriban y pueda llegarles lo que publicamos. Hoy quiero hablar acerca del reino, para dejarles descansar un poquito del tema del propósito de Dios, que ya tengo otro tema para exponerles, puede ser esta semana. Pero hoy quiero hablar un poquito del reino. Y es como el Señor y los apóstoles hablaron acerca del reino de Dios y su justicia. Él dice que busquemos el reino de Dios y justicia, que las demás cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Entonces uno se da cuenta que se habló mucho acerca del reino. Hay más o menos 554 resultados acerca del reino, tanto que se habla en el Antiguo como en el Nuevo, el reino. Y allá entran las frases reino de Dios, reino de los cielos, reino de Cristo. Y se habla también del reino humano, ¿no? Porque existe el reinado humano, que tiene que ver con todos los que fueron reyes después de Saúl, David, Salomón, Roboam, etcétera, y todos los reyes que siguieron luego. De hecho, todos esos reinados, la mayoría fueron, bueno, un fracaso. En realidad la mayoría eran cambiados porque se volvían gente abusiva. Pero cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando del reino humano, del reinado de David y Salomón, sino que estamos hablando del reino de Dios como rey, como soberano. Recuerde que Él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de ese tema, de hablar acerca del reino de Dios exactamente. Por lo menos recuerde que en el Padre Nuestro Jesús, cuando el Señor dijo, ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, que pidiésemos y que pidamos a Dios que venga el reino. Ahora, ¿cuándo comenzó ese reino? Estamos esperando la venida del Señor, porque Él ha prometido venir a reinar con su iglesia, con su pueblo, con todos sus seguidores. Pero mientras tanto Él está reinando, hay un reinado espiritual que Él está ejerciendo en cada uno de nosotros. Para todos los seguidores de Cristo, Él es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro refugio, es nuestra roca, es nuestro Redentor, es nuestro ayudador, es nuestro escudo, es todo. Y si nosotros, como dice la Biblia, que nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, si a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes, y usted dirá, ¿reyes de qué somos nosotros?, podrá decir usted. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 9, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. En otras palabras, cada uno de los que hemos consagrado nuestra vida a Él, somos reyes por el hecho de que Dios ha dicho que nos ha hecho reyes y sacerdotes.
El sacerdocio tiene que ver ya con el sacerdocio levítico, perdón, no con el sacerdocio levítico, sino con el sacerdocio de Melquisedec, porque tenemos un rey y un sacerdote que está con nosotros para siempre, se refiere a Cristo. Y él es según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, el verso 11, dice, y le voy a leer para que nos demos cuenta de qué habla acá. Hebreos 7, verso 11 en adelante, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Hablando del sacerdocio levítico, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría? Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, que se dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es el mandamiento anterior? El mandamiento dado por la ley. Queda abrogado. El texto que cada rato nos recuerda, no, pero es que la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará de la escritura hasta que todo se cumpla. Pues precisamente eso es cierto. Cristo vino a cumplir las escrituras, a cumplir la ley toda, ni una jota ni una tilde dejó que no se cumpliera. Él la cumplió, porque está escrito que ningún hombre pudo cumplirla ni podrá cumplirla. Por eso ya no estamos bajo los mandamientos de la letra de la ley, sino bajo la gracia del Señor. Por eso Cristo ha hecho que todos los que hoy estemos como seguidores de Él, según 2 Corintios capítulo 3 del el verso 6, dice que nos hizo prácticamente ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, pero sí del Espíritu. Ministros competentes de un nuevo pacto, porque somos del nuevo pacto, no somos del antiguo. El antiguo pacto fue el trato de Dios con el pueblo de Israel, fue el trato de Dios con el sacerdocio levítico, pero Dios ha establecido un nuevo pacto que fue profetizado en Isaías 31, en Jeremías 31, que fue cumplido en Mateo 26 cuando se celebra la Santa Cena. Allí, al brindar en la última cena, saca la copa y les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y en ese momento él está celebrando el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que es en el que hoy día la iglesia debe estar ubicada. Es el nuevo pacto en el cual la iglesia hoy debe estar practicando el nuevo pacto, viviendo bajo los preceptos del nuevo pacto, que es la gracia del Señor. Donde se establece que somos salvos por gracia. Efesios 2 dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación por gracia, de la que habla allí en Efesios. Voy a leer el pasaje de Efesios, que dice de la siguiente manera. Efesios 2,
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, a los que no han entendido, no han creído y no han querido seguir al Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis pone, por gracia sois salvos. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo esto lo realizó Cristo a través de su obra. Resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Eso lo logró el Señor a través del sacrificio en la cruz. Eso lo logró el Señor a través de todo lo que realizó en su palabra. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es los que estamos viviendo hoy, las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, que aunque existe la gracia y estamos en la dispensación de la gracia, a menos que haya fe, la persona logra su salvación. Entonces, qué importante, hermano, entender esto, la salvación por gracia, en el tiempo que estamos viviendo. Por eso se llama el nuevo pacto, porque es un pacto diferente, un pacto donde ya no estamos bajo los preceptos de la ley, porque la ley lo que hizo fue matar al ser humano, porque la paga del pecado es muerte y porque nadie pudo cumplir la ley, pero en la gracia tenemos la oportunidad de ser salvos por fe en Cristo Jesús, en la obra que Él realizó en el Calvario. Eso es importante conocerlo. Ahora bien, por estar ya en el nuevo pacto y estar bajo los preceptos de la gracia, por supuesto que ya no estamos bajo la ley, y le voy a decir por qué no estamos bajo la ley. Porque según la Biblia, dice aquí en Hebreos 7, del verso 10 en adelante, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacrificio, por el sacerdocio levítico, perdón. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice aquí, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico fue que se recibió la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y cuando habla de ese otro sacerdote se refiere a Cristo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Ahora el verso 12, que es el texto clave. Dice, porque cambiado el sacerdocio, quiere decir que el sacerdocio fue cambiado. Al decir que Cristo es sacerdote, según el orden, fue cambiado el sacerdocio levítico. El sacerdocio por el cual tenemos la ley, que es el sacerdocio levítico, fue cambiado, dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Usted sabía que el sacerdocio se había cambiado? Sí, pero sabía que al cambiar el sacerdocio también era necesario que hubiese cambio de ley. ¿Por qué muchos todavía están bajo la ley levítica? Si estás bajo la ley levítica, que trae levíticos allí, entonces sigues bajo el sacerdocio levítico. Pero al cambiar el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley.
ya no vivimos según la ley, sino según la gracia. Ahora, entonces podemos hacer lo que queramos. No, Señor, estamos bajo la ley de Cristo. La ley que fue dada a través de Moisés, por eso dice la Biblia que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Para el pueblo de Israel, su libertador es Moisés, pero para el pueblo gentil y para la iglesia actual, el libertador nuestro se llama Jesucristo. Para ellos, la ley de Moisés es lo más importante, o fue lo más importante. Para los que creemos en Cristo, lo más importante viene siendo la ley de Cristo, que ahora ya no está escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestros corazones. Él dice que escribiría su ley en nuestros corazones. Por eso el nuevo pacto es mejor y tiene mejores promesas que el pacto antiguo. De ahí la importancia de que nosotros vivamos bajo ese pacto. Cambio de sacerdocio, cambio de ley y mejores promesas en el nuevo pacto. Eso es lo que tiene la iglesia hoy. Eso es lo que la iglesia debe disfrutar hoy. Eso es en lo que la iglesia debe vivir. Entonces podemos vivir de cualquier manera. No, Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces uno dice, no, es que nosotros sí vivimos en santidad, pero aborrece a su hermano, pero habla mal de la otra organización. ¿Qué es lo que usted entiende por paz con todos? Paz con todos es que yo no tengo por qué hablar mal de otros. Yo no tengo por qué enseñarle a mis hermanos a odiar a otros, a desechar a otros. No, eso no es mi trabajo. Mi trabajo no es hablar mal de otros. Mi trabajo no es como evangelizador y predicador de las buenas nuevas y del evangelio del reino. No es hablarle mal a otros de lo que ellos tienen, sino hablarle bien a las personas de lo que tenemos aquí en la palabra, de lo que tenemos aquí por compartir. El tema se fue desviando y resulté hablando de este tema. El Espíritu Santo me hace hablar de este tema. Yo no quiero alargarme con el tema, pero resulté hablando del nuevo pacto, de la gracia, del cambio de sacerdocio, del cambio de ley. Recuerde el texto, Hebreos 7, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si se cambió el sacerdocio y hubo necesariamente que haber cambiado de ley, es porque hoy estamos en la ley de Cristo, que es lo que dice Hebreos capítulo 8. Mire lo que dice, hablando acerca del nuevo pacto, que es el que tiene la iglesia hoy. Dice desde el verso 7 en adelante. Vamos a leerlo desde el 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Este pacto es mejor, el nuevo pacto es mejor, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Este es el segundo pacto. El primer hombre Adán, el segundo hombre Cristo. Por eso Cristo es llamado el segundo Adán. El primer pacto con Moisés, el segundo pacto bajo los preceptos de Cristo, bajo la gracia. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice, refiriéndose a la profecía de Jeremías 31:31, porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, no como el que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Lo dice el Señor, no lo dice este servidor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos. Esa es la forma de él escribir la ley. En la mente suya y mía queda escrita la ley. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Ahora Dios quiere una relación directa. En ese tiempo era a través de un sacerdote que entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Hoy día quiere una relación directa con cada uno. Hoy día la salvación es individual. Ya nadie va a dar cuenta por los pecados del otro. No, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Porque todos me conocerán, todos, se refiere a los ancianos, a las mujeres, a los niños, todos, cada uno de nosotros hoy día tiene una relación con Cristo. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. El sacrificio de Cristo es el que, con esa es la propiciación para nuestros pecados. Y nunca me acordaré de sus pecados, porque Él sepulta nuestros pecados en el fondo de la mar. Claro, hay buceadores que se meten hasta allá y sacan nuestros pecados pasados y los recuerdan, sacan esos cadáveres. Pero en Cristo no es así, Cristo no. Y dice el verso 13, para finalizar esto, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cómo es que hay gente que quiere todavía tenernos bajo los preceptos del antiguo pacto, cuando estamos viviendo en el nuevo pacto? Hoy, tristemente, el pueblo de Israel supuestamente está preparando una becerra roja para sacrificarla y celebrar en el nuevo templo que van a construir, cuando el templo hoy es Cristo. La iglesia, cada uno de nosotros es el templo de Dios. Y cuando la Biblia dice en Hebreos que nadie puede tener por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo es la sangre del pacto eterno que limpia de todo pecado. ¿Dónde van a sacrificar una becerra si ya no hay, la sangre, él ya no acepta la sangre de los machos cabríos? Ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Hoy día en el nuevo pacto, Él habita en el templo que ha hecho de todos los lugares del mundo, llamando a la gente para formar su templo, que es su cuerpo, la iglesia de Cristo. ¿Quiere leer el texto? Hebreos 3. Dice lo siguiente. Bueno, si encuentro el pasaje. Dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Escucha esto. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La cual casa somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? Si dice que la casa somos nosotros. Verso 6, Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos la casa de Dios, señores. El Espíritu Santo habita en usted y habita en mí. Cuando usted le abre el corazón a Cristo, Él entra en espíritu a morar en usted. Y por eso Él dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré, no me apartaré de ustedes. Uno es el que a veces quiere renunciar a la presencia de Dios, pero su presencia nos habita en todo momento. En todo momento. Por eso es que es necesario que deje lo malo, deje las actividades fraudulentas, deje los malos comportamientos, deje la ira, deje el enojo, deje de tratar a su hermano mal. Él es su hermano. Es que no está en la organización que yo estoy. No importa, está en Cristo. El hecho es que tenemos que ser hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en Cristo, dijo Pablo, y ser hallado en Él.
Y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Saludes a mi familia Jiménez. Los amo en el amor del Señor. Familia mía, los amo mucho. Y a todos mis hermanos en Cristo. Los amo. Hermanos, estamos en tiempos de que nos debemos amar unos a otros. Amarnos, perdonarnos. La mejor prueba de que uno ama es cuando perdona al otro. Bendiciones para todos.